Muy buen día, bienvenidos a esta clase relacionada a la segunda unidad del curso de Ciencias Sociales. Vamos a hablar en esta oportunidad de un tema muy importante que es relacionado hacia la actualidad. A menudo oímos hablar acerca de la actualidad del país o de la realidad que se vive en el momento. También oímos que algunas personas quieren destacar la importancia de un tema al que llamamos coyuntura o actualidad. Sin embargo, pocas veces encontramos una definición clara de este término en nuestra actualidad. Bueno, primero hay que ir definiendo cada uno de los conceptos. En primer lugar, debemos determinar qué es la actualidad. La actualidad es un sinónimo de presente que la actualidad de ayer no es la de hoy y los sucesos de hoy no serán actualidad de mañana. El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española la define como cosa o suceso que atrae y ocupa la atención del común de las gentes en un momento dado. La era moderna y los medios de comunicación globalizados permiten estar al tanto de los sucesos de cada día, conocer la actualidad local, regional e incluso mundial en el momento mismo en que está sucediendo. Esto nos hace asociar el término con la inmediatez del alcance de la información. Cuando se quiere estudiar la actualidad de un objeto, un proceso, una sociedad o un fenómeno, es necesario establecer el periodo que se va a considerar como el actual. Un ejemplo que les puedo dar, podríamos indicar acerca de la geología. La geología considera como actualidad el periodo geológico más reciente, iniciando hace unos 8.000 o 10.000 años. Obviamente, en las ciencias sociales la actualidad tiene una extensión mucho más limitada y esta se va acortando cada vez más de forma directamente proporcional a la velocidad con la que ocurren los hechos y cambios en la sociedad. Por ello es necesario establecer una periodización de tiempo de las sociedades, de acuerdo con los eventos principales que han cambiado su rumbo. El tiempo social, a diferencia del tiempo natural, se determina por el papel activo del ser humano en sus intervenciones individuales y colectivas. Cada sociedad tiene su propio entendimiento del tiempo y de la forma en la que se inserta en él. Este puede ser de duración larga, duración mediana o duración corta. Vamos a ir definiendo. El tiempo social largo se refiere a procesos que transforman la manera en cómo se estructura y ordena una sociedad durante varias generaciones. Un ejemplo podríamos decir acerca de el feudalismo, el capitalismo y el neoliberalismo en los últimos siglos. Hablamos también del tiempo social medio, que se refiere a una serie de procesos cortos que marcan en una sociedad en movimiento, como las crisis o los periodos de transición. Por ejemplo, la guerra mundial, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son eventos cortos, pero que han transformado o cambiado una sociedad. En Guatemala podríamos hablar de la guerra interna. Ahora, hablemos del tiempo social corto. En este caso, nos referimos a los hechos cotidianos de los individuos, sin importar si tienen o no trascendencia histórica. Por ejemplo, el ascenso al poder de un nuevo presidente. El nuevo presidente, Alejandro Yamatei, asumió el cargo el 14 de enero de este año, ¿verdad? Pues el tiempo dirá si trasciende o no trasciende en la historia más adelante. Pero para hablar acerca de la actualidad, tenemos que referirnos al término coyuntura. En esto nos asociamos o lo relacionamos con aquellos momentos interrelacionados que generan tensión o inestabilidad en la sociedad o en la realidad actual de la sociedad. Es decir, hablamos específicamente del tiempo medio. Es por esto que suelen realizarse análisis coyunturales
cuando se quiere comprender el presente de una sociedad a fin de desarrollar estrategias que generan cambios a favor de los grupos o intereses o de los actores interesados. Asimismo, un análisis de coyuntura. En este permite relacionar los momentos del presente con los procesos más profundos e históricos que se reflejan en la estructura social. En el primer ejemplo del análisis coyuntural, bueno, podríamos colocar, por ejemplo, en el caso cuando el presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Barleti renunciaron a sus cargos allá en el año 2015. Pues hubo un cambio, hubo que entender qué tipo de cambios estaban generando a raíz de esa crisis, ¿verdad? Ahora, un análisis de coyuntura tenemos que relacionar los procesos presentes, ¿verdad? Que en el caso de los análisis coyunturales, ¿qué efectos todavía vivimos después de la renuncia de esos dos mandatarios en el país? ¿Qué efectos, qué fenómenos todavía se siguen dando? ¿Qué acciones podemos observar a raíz de esas acciones del año 2015? Ahora, el análisis de coyuntura, hablamos del momento presente, hablamos de estos procesos. Por ejemplo, ahorita la situación de la crisis sanitaria y pandémica, ¿verdad? Que ha venido a transformar totalmente la sociedad y ver de qué manera va a cambiar la estructura social. Es importante tener claro que las actualidades consecutivas conforman la historia de una sociedad. Los sucesos dados en un momento no pueden ser comprendidos a plenitud sin entender los sucesos que se presentaron previamente. De igual manera, la comprensión del hoy y de su historia permiten a las ciencias sociales esbozar el probable porvenir de una sociedad. Ahora bien, la organización social actual, toda sociedad está conformada por un conglomerado de personas que viven en un espacio y en un tiempo particular. Las sociedades funcionan como sistemas a veces más complejos y otras veces más simples, que cuentan con una organización interna de acuerdo con la cual actúan sus miembros. El propósito elemental de la organización social es permitir que se alcance la satisfacción de las necesidades de sus miembros y el cumplimiento de las metas que el grupo se ha establecido a sí mismo o las que ha establecido para el resto de la sociedad. Su fin es satisfacer las necesidades y garantizar la supervivencia de quienes conforman dicha sociedad. En la práctica, la sociedad se desarrolla y se adapta para garantizar su supervivencia como conglomerado y la supervivencia individual de sus miembros. Es por esto que la organización social no es estática ni homogénea. ¿Qué significa esto? Que los integrantes son quienes generan los cambios según sus intereses y necesidades en diferentes momentos históricos. Además, es posible identificar las diferencias biológicas como cultura, condición económica, relación con otros, normas para seguir, costumbres e identidad. Entonces, para poder comprender la organización social de nuestro país en la actualidad, es necesario estudiar las diferentes instituciones que rigen su organización y el efecto que ésta tiene sobre sus habitantes. La sociedad guatemalteca actual, se caracteriza por ser étnica y culturalmente diversa. Mantiene relaciones sociales y económicas propias de la organización colonial. Estamos saliendo de un conflicto armado interno hace más de 20 años. Propicia la participación política de los diversos grupos que conforman la sociedad y también presenta altos niveles de inequidad, exclusión, discriminación económica, social y política. Para ello es importante
analizar las leyes de nuestro país para determinar si promueve o no la igualdad entre la población y la posibilidad de ser una sociedad equitativa, ¿verdad? Y para eso la organización de los partidos políticos y la iglesia influyen en la forma en que se entiende y se explica la realidad, lo que determina el comportamiento de los diferentes grupos sociales. Entonces, hasta aquí hablamos relacionado a la actualidad, entendiendo que hay tiempos sociales, un tiempo largo, tiempo medio y tiempo corto, que nuestra sociedad actual, ¿verdad? Como toda sociedad, se organiza para satisfacer las necesidades de los miembros, que hay que adaptarse, que la sociedad se adapta, que la sociedad no es estática porque constantemente está en movimiento y transformándose, y hay que comprender cuáles son las características de nuestra organización derivado de la historia que ha trascendido en nuestro país y que aún tiene efectos en la mayoría de la estructura de la sociedad. Ahora vamos a entrar a hablar de un tema muy importante que es el mercado laboral. El mercado laboral Muy bien, el mercado laboral es la actividad manual o intelectual que crea un bien o un servicio y que es realizada por los seres humanos a cambio de una remuneración específica. La reunión de las diferentes labores realizadas por los sujetos es muy trascendental para el funcionamiento tanto de la economía, la sociedad y la vida de los individuos. Las condiciones en las cuales se ejerce un trabajo varían según las dinámicas económicas de cada país, la cantidad de personas que se requieren para trabajar en el mercado y el número de personas que estén dispuestas a realizar esas actividades disponibles. En ese sentido, las empresas y los trabajadores son los actores principales del mercado laboral. Aunque en este mercado las actividades laborales son recompensadas con un ingreso, existen otras actividades que, si bien demandan un esfuerzo, no tienen una retribución monetaria. Un ejemplo que les puedo dar podría ser la persona encargada de las labores del hogar dentro de una familia. Hablamos de la mamá normalmente, ¿verdad? Que en este caso ella no es recompensada económicamente, pero su trabajo permite que los miembros de la familia tengan el tiempo suficiente para ocuparse en un empleo remunerado y llevar economía hacia su casa. Ahora, las variaciones en el mercado laboral. En este caso, la demanda en el mercado laboral se refiere a la cantidad de personas que una compañía requiere, lo cual depende del éxito o del fracaso que tengan sus bienes en el mercado. En este sentido, si la compañía experimenta un crecimiento económico considerable, el número de plazas disponibles también aumentará, lo que indica que entre estos dos índices hay una relación directamente proporcional. Otro factor que incide, por ejemplo, en la demanda de trabajo es el crecimiento económico, pues el incremento de la producción de bienes y de la circulación del flujo monetario intensifica el consumo de la población y la inversión por parte de los empresarios. Por otra parte, la oferta de trabajo se refiere a la cantidad de sujetos que están dispuestos a entregar su fuerza de trabajo o su capacidad intelectual a una compañía en un tiempo determinado, a cambio de una retribución económica específica. La oferta de trabajo puede variar por factores como los flujos migratorios y el estado de la economía. Así como lo vemos hoy en día, chicos, el mercado, o mejor dicho, la demanda laboral en el mercado laboral, la demanda en el mercado laboral ha venido en disminución. ¿Qué significa?
que cada día hay menos compañías que requieren de personal. ¿Y eso en qué sentido? La oferta de trabajo se mantiene, pero la demanda no la hay. ¿Y eso en qué influye? En el aumento del desempleo. Lamentablemente, por esta crisis, muchas empresas han tenido que cerrar sus operaciones, otras han tenido que pausarlo temporalmente, pero los principales afectados son los empleados, porque al no tener una fuente de trabajo, no tienen una retribución y por ende no tienen para pagar los servicios básicos que necesitan para vivir dignamente. Entonces, es importante que entendamos esta variación en el mercado laboral. ¿Por qué es importante? Porque la relación que se establece entre la oferta y la demanda de mano de obra, la cual tiende hacia el equilibrio, es decir, a un punto que ambas confluyen. Sin embargo, la oferta y la demanda pueden variar por diferentes factores y modifican los precios del mercado. Y aquí les voy a dar un ejemplo. La retribución económica que recibe un grupo de sujetos que se dedican a una misma actividad económica puede incrementarse si en el sector empresarial hay altos índices de demanda de esta actividad y pocas personas disponibles para desempeñarlas. Por otro lado, si hay altos índices de oferta de trabajo y bajos índices de demanda, será menor la retribución económica. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, hoy en día hablemos específicamente de la profesión de enfermería, por ejemplo, o de abogados. Lamentablemente cada año salen nuevos profesionales en esas áreas. Por ejemplo, en la enfermería salen muchos profesionales cada año, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas del Ministerio de Salud. Pero al haber tanta oferta de trabajo, pero hay muy pocas empresas que tienen una demanda de este tipo de profesiones, el precio o la retribución se desploma, ¿sí? Esto hablamos muy bien, por eso se llama mercado laboral. Hay mucho personal que está buscando trabajo, pero muy pocas empresas que lo están contratando. Entonces, eso hace que el valor o la remuneración económica se venga por los suelos. Tanto así que incluso pagan por debajo del salario mínimo. Ahora, cuando es todo lo contrario, por ejemplo, en profesiones muy específicas como químicos, biólogos, como algunos científicos, al haber tan pocos, ¿verdad? Y hay mucha demanda de empresas que necesitan de ciertos químicos biólogos, digamos, de esta profesión. Al haber muy pocas personas que están capacitadas para esto, la remuneración se va por los suelos, digo, por las nubes, se va para arriba. Normalmente a un químico biólogo se le está cancelando entre 15,000 a 20,000 quetzales mensuales. Pero dígame, en Guatemala, ¿cuántos químicos biólogos hay? Muy pocos. Entonces, por eso es de que su retribución económica sube de manera estrepitosa, ¿verdad? En cambio, cuando hay muchas profesiones, hay mucha oferta de trabajo en una sola profesión, pues eso le da la oportunidad a las empresas a pagar prácticamente lo mínimo. Muy bien. Entonces, otros factores que influyen en la relación de la oferta y la demanda son las fluctuaciones y transformaciones del sistema económico imperante, la competencia entre compañías y las reglas establecidas por el gobierno de turno, como la fijación de un salario mínimo o el apoyo de un sector económico específico. La población económicamente activa. La población económicamente activa es el conjunto de personas legalmente capaces de trabajar y ofrecer sus servicios.
A la población económicamente activa se le conoce entre sus siglas PEA, PEA. En Guatemala, la PEA se define como aquellas personas mayores de 15 años que trabajan o buscan trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la PEA se compone de 3 grupos. PEA empleada o cíclica, PEA subempleada o estacional y PEA desempleada o estructural. La PEA empleada cíclica o cíclica se refiere al conjunto de sujetos que trabajan a tiempo completo y con un contrato acorde a la ley. Esta categoría también comprende a los trabajadores independientes. Ahora, la PEA, o sea, la población económicamente activa, subempleada o estacional, se divide en los subempleados por horas, quienes trabajan menos de 35 horas semanales y están en capacidad de trabajar más, y los subempleados por ingresos, que tienen una jornada laboral que supera las 35 horas a la semana y que reciben como retribución un valor inferior al salario mínimo legal vigente. Ahora, tenemos el otro PEA, desempleada o estructural. Esta se compone de las personas que, aunque pueden y desean formar parte del mercado laboral, no tienen un trabajo. Cuando hablamos de el trabajo decente, esta palabra se escuchó por primera vez allá en el año 1999 en una conferencia internacional del trabajo, en donde se fundamentaban 3 objetivos. Una, que las oportunidades de empleo era para todas las personas que forman parte del sistema regular de empleo, así como del sistema informal. También hablaba del otro objetivo, el segundo objetivo estratégico, que la protección social se refería a las políticas y las acciones que promueven la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la alimentación, la salud y la jubilación. Y por último, el tercer objetivo, los derechos de los trabajadores y el diálogo social para llegar a acuerdos. El emprendimiento es muy importante para hoy en nuestros días, debido a que hay muy pocas personas que desean crear su empresa o salir adelante por sus propias capacidades y habilidades de hacer negocios. Y es muy importante que el ser humano empiece a surgir, ustedes como futuros profesionales empiecen a surgir como emprendedores. Es un auge que está siendo muy común en nuestros días, pero que en Guatemala ha surgido en los últimos años muchas empresas y muchas microempresas que son productos del emprendimiento. Un claro ejemplo, estamos hablando de esa aplicación de reparto y entrega a domicilio, una empresa guatemalteca, Hugo, que fue creado hace más de 3 años. Sin embargo, desde hace año y medio empezó a ser muy reconocido a nivel internacional. Pues por lo mismo, surgió de una idea aquí en nuestro país, aun cuando las aplicaciones muy famosas ya para entonces, como Uber y con Uber Eats o como Globo, pues no habían llegado al país, pero aquí en Guatemala esta aplicación Hugo ya estaba siendo implementada. Estos son ejemplos de emprendimientos. Ahora, hablemos de la situación laboral en nuestro país. En primer lugar, debemos indicar que el Estado de Guatemala reconoce que el trabajo es un derecho cuyo factor predominante es el interés colectivo y social. Tiene como finalidad la dignificación económica y moral de los trabajadores y trabajadoras mediante promover la armonía social y los intereses justos de los patronos. El Estado reconoce que en la relación entre trabajador y patrono debe primar el respeto, y es a partir de este principio que está constituida la política pública en materia laboral. En este caso, las instituciones que participan en este ámbito, hablamos de la Organización Internacional del Trabajo y el Estado de Guatemala, en sus acuerdos están concebidas y reguladas en el Código de Trabajo.
Este tiene el mandato de verificar el cumplimiento de la ley laboral y de resolver los conflictos que se presenten. ¿Y quiénes están integrados ahí? Pues el Ministerio de Trabajo, que es el ente rector, los tribunales de trabajo y, bueno, ¿quiénes integran al Ministerio de Trabajo? En este caso es el ente rector, los tribunales de trabajo y la previsión social. Y finalmente, por el carácter de sus afiliados, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que ofrece beneficios médicos, salariales y prestaciones en condiciones especiales a sus trabajadores del sector formal. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo pretende fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales. En este caso, el Ministerio de Trabajo de Previsión Social, como habíamos indicado anteriormente, es el ente que se vincula al organismo ejecutivo y este es el responsable de velar por los asuntos relativos al trabajo y la previsión social de la población. ¿Quiénes integran entonces el Ministerio de Trabajo? Está conformado por el Departamento Administrativo, la Inspectoría General de Trabajo, que en este caso vela por que todas las partes en relación laboral cumplen y respeten los convenios establecidos, leyes y normas que reglamentan las condiciones de trabajo y previsión social. Y la Comisión Nacional del Salario, que está conformada por patronos, trabajadores y representantes del Estado y tiene la responsabilidad de asignar el salario mínimo de forma anual. Entonces nos damos cuenta, no es el presidente quien indica las nuevas normativas acerca del salario mínimo, sino que es la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Por ejemplo, para el año 2018, el salario mínimo fijado aumentó en un 3.4% en comparación del año 2017, llegando a aproximadamente a 2.875. De ahí, durante el gobierno de Jimmy Morales, hubieron 3 aumentos de salario, que fue de un 2.4%, el otro fue de un 2.2%, y en el último año, pues no hubo un aumento de salario. Ahora vamos a ver en el gobierno de Alejandro Yamatei, al final de este año, si hay aumento o no del salario mínimo. Pero por las condiciones en las que estamos viviendo, va a ser muy difícilmente que la Comisión Nacional del Salario se pueda reunir de forma normal como lo han venido haciendo. Vamos a hablar del empleo, en este caso de las condiciones laborales de los PEA, o sea, de los, en este caso, vamos a hablar de la población económicamente activa. Y vamos a hablar del desempleo. En la condición en que vive actualmente Guatemala, que no tiene empleo, es la condición que la mayoría de guatemaltecos viven hoy en día. En nuestro país afecta sobre todo a mujeres, a población indígena y a quienes viven en el área rural. En la actualidad, la tasa de desempleo en el país es del 2.4% y es una de las más bajas de Latinoamérica. El subempleo, en este caso, se define como quien se encuentra o quien ha sido contratado en un cargo o puesto inferior al que tiene su capacidad y la cual pues le permitiría desempeñarse adecuadamente. Los subempleados trabajan más tiempo o tienen empleo extra debido a la insuficiencia de sus gastos o de sus ingresos, lo que trae las mismas consecuencias que el desempleo. Estos representan el 14.2% de la población activa, en este caso de la población económicamente activa. El empleo informal, pues esta es la situación de quienes trabajan, pero no para una institución, empresa o alguna afiliada al ICS, sino que en Guatemala esta situación de informalidad dificulta el registro estadístico de este rubro, aunque se sabe que es muy frecuente en la población joven. Y por último tenemos el empleo formal. Es la condición que supone garantizar a las trabajadoras y trabajadores ciertas condiciones laborales como salario mínimo, estabilidad laboral y seguro social por estar afiliado al ICS, entre otros, ¿verdad? Entonces, eso es para poder entender más o menos cuál es
el mercado y la situación laboral en nuestro país. Ahora hablemos de educación. La educación en nuestro país, de acuerdo a la Constitución Política de la República, el Estado es el obligado y responsable de proporcionar y facilitar la educación a todos los habitantes sin discriminación, ¿verdad? El Estado debe ofrecer una formación científica, una educación técnica y tecnológica, desarrollar las fuerzas productivas, formación moral, fortalecimiento de la salud e identidad cultural para eliminar las condiciones de pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. Por ende, la educación debe ser pertinente y de calidad para toda la población, valorando y respetando su cultura, identidad y valores comunitarios. En este caso, el sistema educativo está compuesto por todas las organizaciones públicas y privadas que realizan acciones que implican, educar a la población, ¿verdad? La educación en nuestro país se divide en varios niveles. Los niveles preescolar, primario y universitario. Esta división, pues, permite que se crean programas y proyectos que impulsen la educación de los estudiantes. También se establecen una calidad de la educación y para ello se crean estándares o indicadores para identificar la calidad educativa. En este sentido, ¿verdad? Estos estándares permiten identificar la calidad con la que se está ejecutando el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro sistema educativo. Como una forma de evaluar la calidad de la educación, se ha dispuesto, en este caso, de una serie de estándares que identifican las metas mínimas con criterios sencillos y claros, además de medibles. En este caso, la comunidad educativa es la que considera el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje e indica lo que los alumnos y alumnas deben conocer y saber hacer al egresar de un nivel educativo. Antes de pasar a esto, vamos a hablar entonces acerca de los estándares educativos según el Ministerio de Educación. Se han realizado evaluaciones a nivel nacional a los estudiantes que culminan cada uno de los niveles educativos y con base en los resultados es posible encauzar las políticas del sistema educativo y mejorar los programas, los textos, la formación y la capacitación docente, además de los materiales didácticos. Con base a esto, el análisis estadístico de estos resultados permite identificar las diferencias entre el área urbana y el área rural, entre los grupos étnicos, condiciones socioeconómicas y educación pública y privada. Los estándares según el Ministerio de Educación son 3. Estándares de contenido, que hablamos de el conocimiento y las destrezas que deben conocer y tener los estudiantes. Los estándares de desempeño, que indican cuán bien los estudiantes deben aprender y hacer lo que establecen los estándares de contenido. Y los estándares de oportunidad hablan y describen las condiciones requeridas por el aprendizaje. Por ejemplo, un ambiente escolar apropiado. En nuestro país, el currículum nacional base es el instrumento que apunta a todos los estudiantes y que estos reciban la formación en el desarrollo de las mismas competencias en respuestas a los estándares que les expliqué anteriormente. El CNB está definido por cada uno de los niveles y gira en torno a 4 ejes: a la vida en democracia y cultura de paz,
a la unidad de la diversidad, al desarrollo integral y sostenible y a la ciencia y tecnología. El Ministerio de Educación ha establecido a través de la reforma educativa generar algunos cambios en el sistema educativo nacional, entre ellos que se respete la diversidad cultural del país y que haya igualdad entre ciudadanos y ciudadanas. También el Ministerio de Educación debe generar oportunidades de enseñanza-aprendizajes orientadas al desarrollo y formación de todos los habitantes a fin de insertarse en la sociedad de este siglo. Busca formar individuos capaces de aprender por sí mismos para que logren su desarrollo integral. La institución es presidida por un ministro o una ministra que trabaja junto con 4 vicedespachos administrativos de diseño y verificación de calidad técnico y bilingüe cultural. La situación de la educación en nuestro país es de que Guatemala es el país que menos invierte en educación en América Latina, con una inversión del 2.9% de su Producto Interno Bruto, en contraste con un promedio del 5.3% con el resto del continente. Esto provoca un limitado acceso a la educación a nivel nacional y por lo tanto impide el desarrollo económico y social de varias generaciones de la población guatemalteca. La tasa de analfabetismo está por debajo del promedio del latinoamericano, a pesar de haber bajado un 12.31%, lo que constituye en el país con el mayor número de personas que no saben leer ni escribir en la región. Al analizar estos datos, se muestra una brecha mayor para la población del área rural, femenina e indígena. El anuario estadístico del 2016 del Mineduc muestra que en lo referente a la tasa de escolaridad se ha alcanzado un 78.21% en el nivel primario. Sin embargo, los niveles de preprimaria, preprimaria, básico y diversificado se encuentran aún por debajo del 50%. La calidad educativa se manifiesta en la tasa de aprobación y en la tasa de reprobación de los estudiantes. Y llama la atención que en todos los niveles, más del 70% de los escolares son promovidos o ganan el grado. Entre ellos, el nivel básico es el que muestra menos calidad. Bueno, esto seguramente por el hecho de que este nivel es el que presenta la menor tasa de repitencia, o sea, no hay muchos repitentes, pero sí presenta la mayor tasa de deserción dentro del sistema escolar, o sea, dejan de estudiar. Eso es lamentable en el nivel básico. Pasamos a hablar de la salud pública, ya este es el último tema relacionado a la actualidad. Volvemos a repetir que el Estado es el encargado de velar y garantizar la salud de sus ciudadanos y ciudadanas conforme al sistema de salud pública del país. Entre los problemas de salud más comunes están las enfermedades respiratorias y las digestivas. Sin embargo, cada vez más frecuencia se presentan casos de violencia, suicidios, homicidios, agresiones físicas. ¿Qué más? Enfermedades derivadas del consumo del tabaco y del alcohol. Algunos fenómenos de salud están relacionados con la pobreza, como la recurrencia de las infecciones respiratorias y digestivas, mientras que entre los acaudalados, o sea, los ricos, se presentan enfermedades cuyas raíces se deben a un estilo de vida poco sano, sedentario y de sobreconsumo, como la obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Muy bien. Las inequidades en salud de la población están determinadas por varios factores, como la pobreza y el bajo nivel de calidad de vida. Esto se manifiesta en la vulnerabilidad de madres e infantes que viven y nacen en condiciones precarias. La mortalidad materno-infantil es uno de los fenómenos en los que se evidencia cómo la condición de vida impacta directamente sobre la salud. La mortalidad materna mide la cantidad de mujeres que mueren por situaciones relacionadas con el embarazo o el parto.
por cada 100.000 niños nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil o TMI indica cuántos niños mueren en el primer año de vida por cada 1.000 niños nacidos vivos. Dado que el nacimiento es un evento natural y universal, medir la mortalidad infantil permite conocer las relaciones entre la vulnerabilidad y condiciones de pobreza. Según los datos del Banco Mundial, entre el año 1970 al 2017, la tasa de mortalidad infantil en el país disminuyó considerablemente. Eso quiere decir que por cada 1.000 niños nacidos vivos, hubo un promedio de 28 muertos. Esto se debe a que se iniciaron esfuerzos desde las instancias nacionales e internacionales para disminuir y erradicar la mortalidad infantil. Sin embargo, en Guatemala tiene una de las tasas más altas de mortalidad materna de toda Latinoamericana, junto con Bolivia, Nicaragua, Honduras y Haití. Aún así, muestra una tendencia al descenso constante desde 1989. Ahora vamos a hablar de la estructura de la salud pública. El sistema de salud guatemalteco es de carácter mixto. Participan en él los sectores públicos y privados. Se divide en lucrativo y no lucrativo. El seguro social, la sanidad militar y la medicina alternativa, es decir, medicina comunitaria y tradicional. Debido a esto, el acceso a los servicios por parte de la población varía según su inserción en el mercado laboral y sus ingresos financieros. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MISPAS, como se le conoce, es el ente rector de la salud en el país, y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se encarga de las funciones del seguro social. En este caso, el MISPAS es el encargado de velar porque toda la población tenga acceso a los medios para procurarse de la salud. En este caso, cubre a más del 50% de la población y tiene presencia a nivel nacional por medio de los centros y puestos de salud y hospitales. ¿Qué servicios ofrece? Bueno, en primer lugar, ofrece servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, acciones de saneamiento ambiental, educación y formación de recursos en salud. El ICS es una institución autónoma que funciona bajo el control del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y ofrece a sus afiliados servicios en dos programas. Uno que es el EMA, enfermedades, maternidad y accidentes, y el programa IVS, invalidez, vejez y sobrevivencia, las cuales tienen cobertura a nivel nacional y atiende a cerca del 20.2% de la población nacional. Ahora, el sistema de salud cuenta con 3 niveles de atención que van desde los servicios básicos de salud en puestos y centros comunitarios distribuidos en comunidades y barrios, pasando por los centros y hospitales municipales regionales, hasta llegar a la red de atención nacional y especializada. Informes oficiales emitidos por la Organización Panamericana de la Salud revelan que a pesar de los esfuerzos de las últimas décadas, los indicadores de salud colocan a Guatemala entre los últimos lugares a nivel latinoamericano. En este tiempo, el MISPAS y el ICS han tenido limitaciones para ofrecer sus servicios de calidad a la población a nivel nacional, lo que repercute en la atención que reciben los usuarios. La mayor cantidad de servicios se ofrecen en la región metropolitana, en contraste con otras regiones del país en donde el acceso a los servicios de salud es limitado. Entonces, es importante que entendamos que en el país la actualidad que vivimos relacionados a la situación laboral, educación y de salud, pues influyen mucho en cómo se puede observar a nuestro país a nivel internacional. Es importante que ustedes sepan de qué está integrado toda nuestra sociedad y qué son las necesidades que requieren para fortalecer y hacer crecer nuestro país. Sé que después de esta crisis pandémica que tenemos, la sociedad y la economía va a quedar muy dañada,
Sin embargo, en nosotros está resurgir de las cenizas y levantar el vuelo, como dice nuestro himno nacional. Así de que muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga. Si tienen alguna duda, pues los espero en los comentarios y o en el Classroom, ¿verdad? Muchas gracias, que tengan un buen día, nos vemos en el próximo video.